Bueno, buenas noches a todos. ¿Están para un ratito más? ¿Sí? ¿Se bancan un ratito más? Porque ya estamos media hora pasados. La vez pasada en Mendoza yo fui telonero de Javier, porque venía el presidente, me tuvieron 1 hora y media, pero les prometo que esta vez va a ser más corto, ¿ok? O sea, no va a ser tanto. Perdón, ¿anda el micrófono? ¿O querés prenderme este? Prendeme este. Gracias. Bueno, el presidente habla de que Argentina montó lo que él llama el sistema de las castas. Es un sistema que seguramente muchos me han escuchado decir esto, para mí se formó desde el punto de vista en la arquitectura legal en la presidencia de Onganía y que básicamente nos sumergió en un proceso de muy bajo crecimiento económico desde fines de los años 60 hasta ahora. Yo lo ilustro con la imagen que quizás algunos lo tengan claro, otros no. Cuando yo, por ejemplo, nací en el año 66, Argentina era un país que era mucho más rico que España. De hecho, tenía 10 años yo de edad y Argentina seguía siendo un país más rico que España. Argentina era un país cuando se armó este sistema de las castas que tenía 5% de pobres y después de 50 años, hoy nuestro ingreso, miramos a España, no nos podemos comparar, y Javier Milei heredó una sociedad que tenía 50% de pobres y 70% de los niños en la pobreza. Y quizás con el dato para mí más dramático, y es que en los 10 años previos a la llegada de Javier Milei al gobierno, 2 millones de argentinos se habían ido. En una población de 47 millones de personas es muchísimo. Y se habían ido los jóvenes, se habían ido nuestros hijos, se habían ido los hijos de la gente menos pudiente, porque el país no le daba ninguna oportunidad. Se habían ido los hijos de la clase media y se habían ido los hijos de los más pudientes. Y creo que los argentinos dijeron que un cambio era absolutamente necesario. Y Javier, creemos los que estamos en el gobierno, es el primer desafío real que este sistema de la casta tiene en 50 años. Y entonces vaya si genera reacciones, y un poco mi presentación de hoy va a ser sobre las reacciones que está generando este intento de Javier, este proceso que estamos haciendo de Javier de desafiar este sistema de castas que después de 50 años nos llevó de ser un país más rico que España a ser un país mucho más pobre que España, un país de 5% de pobres a un país de 50% de pobres, por suerte ya en declinación. Se hablaron algunas cosas en la conferencia, por ejemplo, la necesidad de tener políticas de Estado. Bueno, creo que nunca hemos tenido un presidente con más claridad respecto a las políticas de Estado que la que tiene Javier, y básicamente su política es sacar al Estado del medio, eso es su política de Estado, es decir, que haya libertad económica y que haya equilibrio fiscal y superávit fiscal, ¿no? Entonces me parece que nunca hemos tenido un dirigente con una claridad tan clara de hacia dónde hay que llevar el país. Y también un comentario que hago respecto al panel de los gobernadores es que también está siempre esa cosa del diálogo, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, la gente tiene que hablar y tiene que haber una conversación, y la conversación tiene que ser para resolver, trabajar juntos los problemas y resolverlos, pero cuidado con el diálogo como una cosa que tiene que estar siempre ahí, porque muchas veces el diálogo es el mecanismo para bloquear las reformas. Yo todavía no encontré la manera de dialogar con alguien que recibe un privilegio y que uno viene a decirle que le va a sacar ese privilegio. No sé qué tipo de diálogos uno puede entablar. Pero antes entonces de hablar un poquito de los desafíos que estamos teniendo por parte de este sistema de la casta a este proceso que lidera el presidente Javier de reformar esta Argentina y este sistema, quiero hablar un minuto de los logros. Voy a, por supuesto, repetir mucho de lo que dijo Pablo hoy, pero les voy a dar como mi versión de los logros. Y el primero es que este es un gobierno que en menos de 2 años sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza. ¿Podría yo en este momento decir, miren muchachos, termino la presentación acá, me voy, porque ya qué más hay para decir? ¿Qué más logros se puede pedir de un gobierno que en un país con una población de 47 millones de personas, en menos de 2 años, saque a 12 millones de argentinos de la pobreza? Tendría que ser, digamos, una cosa ya directamente definitiva y contundente. Pero no solo eso, bajó la inflación de 25% mensual. Bueno, decía Pablo, hoy si tomamos la núcleo, 28% mensual en diciembre del 23, a 1,5% en este momento. Una economía que está creciendo a una tasa del 6%. Una economía donde las exportaciones están creciendo, último número, al 8%, 7,5%, en el acumulado del año las exportaciones creciendo al 5%,
que tiene un ingrediente fundamental, estos logros, que es el superávit fiscal, pero no cualquier superávit fiscal, porque uno puede alcanzar un superávit fiscal, por ejemplo, subiendo impuestos, o puede alcanzar un superávit fiscal bajando gastos. Y el presidente en esto ha sido absolutamente contundente. Yo quiero un Estado más pequeño, más barato para los argentinos, que sea menos gastos y menos impuestos. Y es implacable y es contundente en este mensaje a los ministros y a todo el gobierno. Entonces, ha logrado una baja del gasto, que es la única manera sustentable de bajar los impuestos. Porque bajar impuestos uno puede bajar todo el tiempo, bajar impuestos, pero después es una cosa que no es sustentable, entonces, ese proceso. Y ese proceso de baja de gasto y por consiguiente de baja de impuestos, que es aproximadamente de 5 puntos del PBI, quiere decir que uno le ha devuelto a los argentinos 5 puntos del PIB que antes un político le pedía que se lo den al gobierno para que el político decidiera cómo gastar, y ahora que nosotros se lo hemos devuelto a la gente para que la gente decida gastarlo como quiera, ¿no? 53.000 empleados públicos hemos reducido sin afectar verdaderamente la calidad de los servicios que nosotros ofrecemos, lo cual habla de la cantidad de ñoquis, redundancias, duplicaciones que teníamos, pero esos 53.000 empleados son más o menos 2.100 millones de dólares por año que nos ahorramos, que son impuestos que no les cobramos a los argentinos. Es dinero que les devolvemos a los argentinos. Digo, yo voy enumerando todas estas cosas y por ahí resultan como fáciles de enumerar, pero sepan que detrás hay equipos de mucha gente, con mucha pasión, con mucha energía, trabajando muchas horas para lograrlo. Bueno, algo que no dijo Pablo, pero sí lo quiero hablar, es que se levantó el cepo cambiario. Entonces no es poca cosa, estamos con un régimen de flotación que me parece que es absolutamente fundamental. El viernes tuve un panel en Uruguay con el presidente del Banco Central de Brasil, y él decía, la historia macroeconómica de Brasil se contaba a través de las diferentes crisis de balanzas de pagos de Brasil, hasta que en el a principios de los años 90, flotamos el tipo de cambio y nunca más Brasil tuvo una crisis de balanza de pago. Así que ese es el proceso en el que estamos. Y después viene un poco la parte, si se quiere, mía, que es la de las desregulaciones. Desarrollamos una metodología para contar cuántos artículos en leyes eliminamos registros, eliminamos obligaciones, eliminamos trámites, eliminamos restricciones. Tenemos una metodología, el mes pasado era 8.100, hoy justo me acaba de mandar del Ministerio el informe actualizado y son 8.900 desregulaciones, o que también Martín Menem diría es la brigada anticorrupción, porque cada uno de esos pasos del cual sacamos al gobierno del medio es una oportunidad de corrupción que desaparece, ¿no? Y en realidad son tantas las cosas que hemos hecho en desregulación que a mí me cuesta un poco contar porque no puedo enumerar, y cuando enumero entonces parece como que me quedan tantas cosas en el quintero, pero a ver, digo, teníamos las cosas como iniciales, no sé si se acuerdan cuando hicimos en la ley bases o en el DNU que liberamos el mercado de alquileres, y todo el mundo dice, el mercado de los alquileres, dejamos absolutamente desregulado, el precio de los alquileres cayó 30%, y hoy cuando estaba almorzando el secretario de Ciencia y Tecnología me dice, Federico, ¿te doy el actualizado de cuántos clientes tiene Starlink en Argentina? Bueno, tiene 250.000 clientes. Y Starlink, que es Internet satelital, que obviamente es la manera de hacer Internet en un país con la dispersión geográfica de Argentina, no ocurría en Argentina simplemente porque había una regulación del Estado que impedía que ocurriera. No porque los satélites no pasaran por arriba, no porque se faltara dinero, porque eso absolutamente le costó al Estado absolutamente nada. Había un papelito que, por supuesto, atrás tenía un dueño ese papelito que impedía que eso ocurriera, y eso el presidente Milei lo eliminó en la primera semana, y hoy 250.000 familias en Argentina, probablemente en lugares muy dispersos geográficamente, tienen acceso a Internet gracias a sacar ese papelito. Y si miramos algunas cosas, a ver, de los últimos días, ¿no? No sé, hace unos días, no sé si vieron que desregulamos totalmente el tránsito de bitrenes en Argentina, eso genera una reducción del costo de transporte de 40%. Hace un par de semanas eliminamos peajes que había en la paritaria de comercio por 250.000 millones de pesos que todos nosotros pagábamos todos los años, 200 millones de dólares más o menos que pagábamos todos los años a una casta que había ahí. Bueno, hace unos meses eliminamos las restricciones a la importación de maquinaria usada, y me comentaba el CEO, el presidente de Barrick Argentina, que ya están importando los camiones de minería usados a un precio muchísimo menor, lo cual les mejora mucho
la ecuación de costos. Así que bueno, eso es un poquito, disculpen, estamos cerca de elecciones, ¿no? Así que esto lo tengo que decir y me parece además que es importante y nos llena mucho de orgullo y creo que es muy impactante. Entonces, estos los logros, y estos logros son una amenaza para la casta. Entonces la casta se defiende. ¿Y qué se defiende? Los otros poderes de la República, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho de la prensa, ¿no? Pero una cosa que sí quiero decir es la prensa. Antes no teníamos prensa, porque la prensa con pauta no es prensa. Cuando la prensa recibe pauta, es el silenciamiento de la prensa. Nosotros eso lo hemos dejado libre. Pero claro, esa casta también siente que ese dinero no está más, ¿no? Entonces, digamos, tiene su posicionamiento y su crítica, que en algún sentido o en alguna parte quizás también tenga que ver con esto. Nosotros igual cuando vemos todos estos ruidos que contaba Martín y estos ataques, tengo que decirles, en algún punto también para nosotros es buena noticia, porque eso de que ladran Sancho es señal que cabalgamos, ¿correcto? Si hay, digamos, una reacción en contra, quiere decir que estamos avanzando en nuestro proceso. Ahora, la casta política básicamente genera su presión por el lado del Congreso. Entonces quiero hablar un segundo de eso. Y una cosa que quiero decir es que el sistema constitucional nuestro es un sistema constitucional que abreva en el constitucionalismo de Estados Unidos, o sea, nuestra estructura de gobierno y nuestra constitución, no digo que es una réplica, pero básicamente tiene una fuerte inspiración en la Constitución de los Estados Unidos. Los constitucionalistas de Estados Unidos quisieron hacer un sistema de gobierno donde el gobierno no pudiera hacer nada. Quizás les resulta paradójico, pero piénsenlo, ellos estaban escapando de los monarcas autoritarios de Europa, querían crear una sociedad donde el Estado no los molestara, querían ser libres, y entonces armaron un sistema donde el Estado le iba a ser muy difícil hacer cosas. Y entonces ahí surge la división de poderes, porque fíjense que si uno mira, por ejemplo, el constitucionalismo anglosajón británico o el parlamentarismo anglosajón, por ejemplo, no hay división de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Porque en realidad el Ejecutivo es básicamente una representación de la mayoría que está en el Congreso, entonces esa división de poderes no está. Bueno, ahora yo creo que lo que los constitucionalistas norteamericanos no anticiparon es qué pasa si el Congreso se vuelve loco y hace cualquier locura, ¿no? Entonces déjenme contar un poquito algunas de las locuras que nosotros percibimos que están haciendo. Y la primera que quiero contar es respecto a los delegados, que también tiene que ver con el tema de la doble vara que uno siempre habla, en el caso de Argentina. A nosotros la Constitución permite el uso de una cosa que se llama las facultades delegadas. El Congreso te dice, podés legislar en cierta materia por cierto tiempo. La Corte Suprema dice que lo que es relevante de las facultades delegadas es un plazo limitado de tiempo y una especificidad en la materia de la delegación. Entonces a nosotros el Congreso nos dio una especificidad que es de la transformación del Estado. Yo pedí una delegación de desregulación que no obtuve por 1 año. Y nosotros no teníamos pretensión de extender el plazo, porque nosotros sabíamos lo que queríamos hacer, ya sabíamos lo que queríamos hacer. Entonces dijimos, en 1 año nos alcanza y nos sobra para hacerlo. Después terminamos a las corridas, como siempre, pero lo pudimos hacer en el año. Fíjense qué diferencia con Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que en todo ese tiempo tuvieron facultades delegadas. Del primero al último día de la presidencia de Néstor Kirchner tuvieron facultades delegadas. Del primero al último día de la presidencia de Cristina Kirchner hubo facultades delegadas. Del primero al último, bueno, quizás el primero no, el segundo día, al último día de Alberto Fernández tuvieron facultades delegadas. Alberto Fernández llegó a extender las facultades delegadas por DNU. Nadie dijo nada. Como yo digo, los sommeliers de DNU, los sommeliers de la institucionalidad, nadie dijo absolutamente nada. Bueno, nosotros nos atuvimos estrictamente, no se imaginan las reuniones, las discusiones con legal y técnica para ceñirnos estrictamente a la delegación que nos había dado el Congreso. Y una de las delegaciones tenía que ver... Bueno, una de las delegaciones, no sé si ven todo esto que va hasta el fondo, ¿lo ven? ¿Lo ven esta tira? Esto, mira, ahí da toda la vuelta al salón. Esto que están viendo acá es la estructura de Vialidad Nacional. O sea, todos estos raviolitos que ven acá es alguien que cobra un sueldo, que tiene un cargo, que se lleva la plata de las rutas en una organización que básicamente lo que hace es mantiene 20.000 kilómetros
de los 840.000 kilómetros que tiene la red vial de Argentina. Y que tiene 5.000 empleados, que tiene un problema fundamental porque se audita a sí mismo, por eso ha sido un germen de la corrupción, por eso se robaron la plata de las rutas durante muchísimos años, por eso tenemos una expresidenta condenada en una causa que se llama Vialidad, 5.000 empleados, 1.500 delegados gremiales, 1.500 puestos jerárquicos en esa cinta de 65 metros, para que vean. ¿Y nosotros qué planteamos en el decreto delegado de la transformación? Dijimos, mira, tenemos que sacar la auditoría fuera de Vialidad Nacional para que nunca más se roben la plata de las rutas, y tenemos que tercerizar el mantenimiento porque estudiamos los 330 campamentos de vialidad, miramos su estructura de costos y nos dimos cuenta que en los campamentos donde Vialidad Nacional tercerizaba, el costo era la mitad. Informes técnicos de cientos de páginas de estudio de este tema. ¿Algún diputado nos pidió el informe técnico? Ningún diputado pidió el informe técnico. ¿Los diputados nos pidieron que vayamos a explicar esto? Nadie nos pidió que vayamos a explicar esto. Ningún senador nos pidió los informes técnicos, por supuesto, ni de Vialidad ni de ningún otro. Tampoco nos pidieron que vayamos a explicar esto. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron caer el decreto delegado, lo cual quiere decir que tenemos que seguir pagándole a estas 1.500 puestos jerárquicos y que la plata de las rutas vaya a burocracia y que no vaya a nuestras rutas. Pero es peor. Porque hay un principio en el derecho, no sé cómo vengo, José, con el tiempo, pero hay un principio en el derecho que cuando vos derogás una ley, vos no revivís la ley anterior. Lo cual es de todo sentido común porque... ya está, ya me pasé. Bueno, dame unos minutos más. ¿Por qué es? ¿Puedo seguir unos minutos más? ¿Me dejan seguir unos minutos más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos derogás una ley, ¿por qué vas a pensar que se revive lo que estaba antes si el legislador no lo dice? Entonces, cuando el legislador quiere revivir lo anterior, tiene que decir, derogo esto y revivo lo anterior. El Congreso simplemente derogó el decreto delegado. Entonces, por ejemplo, si ese decreto delegado tenía un artículo, se modificaba el artículo 1 de creación del INTA, al derogar el decreto delegado, derogó la creación del INTA. Y si ese decreto delegado decía la creación de vialidad, al derogar el decreto, derogó Vialidad Nacional. Entonces nos encontramos que el octavo día después de la derogación, a las 23:59, todas esas organizaciones desaparecieron. El Congreso dejó a Argentina sin INTA, sin vialidad, sin nada. Yo digo, voy a usar una frase en inglés. Los norteamericanos dicen, you had one job, ¿ok? O sea, ¿cuál es el job del Congreso? Es legislar. Entonces no puedes ir ahí y absolutamente romper y destruir absolutamente todo en la ansiedad, la desesperación, como decía Martín Menem, de bloquear la gestión de un gobierno. Eso ni el constitucionalista americano que quería, digamos, que el Ejecutivo operara con ciertas restricciones se imaginó una cosa así. Por eso nosotros al día siguiente emitimos un DNU revirtiendo corrigiendo lo que el Congreso había hecho mal. Revertimos la normativa porque pensábamos que eso es lo que el Congreso quería hacer, pero definitivamente lo tuvimos que hacer por eso. Y después las leyes estas, o sea, ya lo dijo Martín, pero la ley de discapacidad no se entiende absolutamente nada. Lo que sí se entiende es que hay una pretensión del Congreso de poner más recursos. Nosotros estamos haciendo auditorías de las pensiones. La gente viene y nos dice, me están llamando para una auditoría, pero no sabía que cobraba una pensión. El 50% de la gente no la encontramos. Para Argentina sabemos que haber pasado de 200.000 pensiones por discapacidad a 1.200.000 pensiones por discapacidad es uno de los escándalos más grandes que ha habido en Argentina, donde las pensiones crecían en las intendencias kirchneristas durante gobiernos kirchneristas. Bueno, y han escrito una ley, les digo, que no se entiende absolutamente nada de lo que han puesto. No se entiende absolutamente nada de lo que se han puesto, con conceptos totalmente confusos. Y ayer, como decía Martín, lo del DNU, que vale una reflexión sobre esto, porque yo creo que en la democracia argentina, más allá de lo que la Constitución dice específicamente sobre los DNU se convirtieron en Argentina en una cuestión medio práctica, que es que vos tenés un gobierno, tenés ciertos tiempos en el Congreso, entonces como que, porque, a ver, a Kirchner nunca le revisaron ningún DNU, a Alberto Fernández nunca le revisaron ningún DNU, ni siquiera cuando le extendía las facultades delegadas que el Congreso había dado.
Entonces es como que se entiende que el DNU es una práctica que agiliza la función del gobierno cuando tiene que cambiar algo que está en temas legales. Y por supuesto siempre el Congreso se reserva la potestad de revisar esos DNU si quiere, pero es como un elemento de practicidad. Digo en la práctica, más allá de lo que puedan decir los abogados o los constitucionalistas respecto del DNU, ¿no? Entonces, se ha usado como un mecanismo de flexibilidad de gestión y digo menciono estas dos leyes para que se entienda que acá no hay más que dos opciones políticas. Está la opción del kirchnerismo o está la opción política de la Libertad Avanza. Porque yo no sé si por síndrome de Estocolmo, porque coinciden ideológicamente, esa franja del medio, ese hilito del medio, siempre funciona al kirchnerismo. Entonces, o se quiere cambiar o no se quiere cambiar. Bueno, el otro ataque que hay es de la justicia, pero ya me he extendido mucho, así que lo voy a obviar. Pero quiero terminar entonces con dos reflexiones. La primera es ¿por qué les cuento esto? Bueno, porque detrás de esto está lo que decía Pablo hoy. Yo miro los fundamentos de la economía argentina hoy y no me cierran con un riesgo país de 800. Entonces lo que está faltando, ¿qué es lo que falta cambiar? La política, porque ese es el riesgo político que está subyacente en ese riesgo país. No los fundamentals. Si Argentina es uno de los 5 países del mundo que tiene superávit fiscal. Y un presidente con una convicción absoluta de mantener eso, que todos sabemos acá en esta habitación, que el presidente nunca va a cejar en ese objetivo. Bueno, de eso se tratan las elecciones que estamos, de terminar de resolver lo último que hay que resolver. Y lo que va a ocurrir después de las elecciones es que a nosotros nos va a permitir blindar los vetos. Y eso va a ser un cambio muy fundamental en el funcionamiento porque estas cosas locas que plantea el Congreso, leyes donde generan gasto sin hacerse cargo de los recursos, porque el Congreso podría decir, no, te voy a aumentar 2,5 puntos el gasto y te voy a aumentar 10 puntos el IVA. ¿Cuánto se necesita de IVA para recaudar 2,5 puntos del PIB? Se necesita 10 puntos. Entonces, si el Congreso nos hubiera dicho, mira, vamos a hacer este gasto y vamos a llevar el IVA a 31%, me parece que, bueno, podría ser algo que la sociedad puede discutir. Lo que no puede discutir es subir el gasto y ¿dónde está el ingreso? ¿Dónde va a estar el ingreso? ¿En la emisión monetaria? ¿En la inflación? Eso definitivamente no es serio. Bueno, ese tipo de proyectos ya no van a ser posibles después del 26 de octubre. Y lo segundo que les quiero comentar es que el proceso de desregulación va a seguir absolutamente igual, aunque no lleguemos a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, que ya sabemos, porque el Senado van a necesitar muchas elecciones para tener mayoría en el Senado del Congreso. Pero, por ejemplo, nosotros, si uno mira en la primera mitad del año, cosas que necesitábamos cambios legales y cosas que no necesitábamos cambios legales, las cosas que necesitábamos cambios legales era el 20% de las cosas que hacíamos, porque uno tiene un montón de decretos, resoluciones, reglamentaciones, interpretaciones de la ley que se pueden modificar. Así que lo otro que vengo a decirles no solo es que a partir del 26 de octubre se termina esta presión del Congreso con estos ataques del Congreso al equilibrio fiscal, sino que con lo cual, por supuesto, se consolida mucho más la situación de equilibrio fiscal, sino que el proceso de regulación y libertad económica va a seguir, digamos, totalmente inalterado. Y el último tema es qué nos estamos jugando acá, ¿no? Y vuelvo a los 2 millones de argentinos que se fueron, a nuestros hijos que se fueron. Hay una película que se llama Viaje al centro de la Tierra, una película medio flashera, ¿no? Y entonces se separa el corazón, el core, ¿no? el núcleo de la Tierra. Entonces tienen que mandar una nave a hacer unas bombas atómicas, a estallar unas bombas atómicas para que el núcleo empiece a girar de vuelta. No sé si la vieron. Y entonces, en un momento están en la nave, están penetrando la corteza terrestre y uno dice, qué tremendo el peso que tenemos sobre nuestras espaldas de tener que salvar al mundo. Había un francés que era así medio un científico loco, francés, dice, pero yo acá no estoy para salvar al mundo. Yo estoy acá para salvar a mi mujer y a mi hija. Entonces yo quiero que ustedes, cada uno en este momento, reflexione si tienen un hijo viviendo en el exterior. Porque si ustedes tienen un hijo viviendo en el exterior, ese es el precio que hemos pagado como sociedad
por vivir el sistema de las castas, vivir un sistema donde la riqueza estaba loteada y una riqueza que no iba a ser el resultado del mérito, del esfuerzo de cada uno de nuestros hijos, y por eso eligieron irse, y quizás incluso ustedes le han dicho a sus hijos que se vayan. Y eso es lo que Javier Milei viene a cambiar. Ese es el sistema que venimos a cambiar. No lo hacemos por el país. No le pido tampoco que lo hagan ustedes o que nos colaboren por sus empresas. Sí que lo hagan por sus familias. Y el presidente tiene una convicción inclaudicable para cambiar este sistema, y es por nuestros hijos. Muchas gracias.